Saludos, aquí su anfitrión Harley Mitchell Morán en una nueva edición de La Conexión Ambiente y Desarrollo, con una invitada muy especial acá en nuestros estudios en Shock 360. Cristina Taller, abogada y también activista del sector privado para un proyecto muy interesante que nos va a comentar durante esta entrevista. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muchas gracias, Harley, por invitarnos a este programa, a contarles sobre lo que estamos haciendo con el programa de biocombustibles y específicamente la reintroducción de las combinaciones de gasolinas con etanol. Qué bueno, porque lo haces a través de una organización que se llama Azucalpa, de la cual eres su directora ejecutiva. Azucalpa, ¿qué significa? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué todas las mañanas nos deberíamos acordar de Azucalpa? Bueno, para empezar, Azucalpa es la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá. Todos los días probablemente te acuerdas de Azucalpa porque si tomas café con azúcar, pues ahí estamos presentes en tu vida diaria, aunque no necesariamente te des cuenta. Azucalpa es la asociación que está impulsando este proyecto porque una de las biomasas con las cuales se fabrica el etanol es casualmente la caña de azúcar, los productos de la caña de azúcar, la melaza, con los jugos de la caña, todo eso sirve para la producción del etanol y por eso somos, yo diría que la institución que más impulsa este proyecto en Panamá. Me identifico contigo porque para mi devenir diario en materia ambiental siempre necesito un diccionario de química al lado. Para el beneficio de algunas de las personas que nos escuchan, ¿qué es el etanol? El etanol es un producto que se fabrica a través de biomasas, que puede ser, en este caso, la caña se fabrica también de otro tipo de biomasas, sorgo, maíz, incluso la basura de productos naturales también sirve para fabricar biomasa. En este caso nosotros estamos pensando en la fabricación a través de la caña de azúcar y sus jugos producto de la extracción de la caña de azúcar. Entiendo que el uso tradicional del etanol es como componente de bebidas alcohólicas y por eso de pronto la coincidencia de que se pueda fabricar etanol con distintas materias vegetales. Hay licor de distintos tipos de frutas e incluso verduras, entiendo, ¿no? Todo lo que pueda ser fermentado puede ser con matices producido en etanol. Sin embargo, este componente que puede ser ingerido por el ser humano en cierta versión, puede también ser producto del combustible en otra. Bueno, el etanol que se produce para consumo humano tiende a tener mayor contenido de agua. El etanol que se utiliza como en este caso como aditivo a los combustibles o para efecto combustible, es un etanol que tiene un muy bajo contenido de agua, puede tener un 0.5% de contenido de agua, no más de eso, o sea, por encima del 99% es puro. Entonces, el etanol para consumo o el etanol que llamamos el etanol carburante es un etanol distinto, es mucho más, es deshidratado, le pasa por un proceso de deshidratación. Después del proceso de fermentación y destilación, pasa por un proceso ulterior que es la deshidratación, que es donde le sacas o le extraes el agua para que entonces pueda ser usado como producto combustible o carburante. Es decir, que de la misma caña de azúcar que produce, valga la redundancia, el azúcar, puede también producirse el etanol que tiene la misma base, la misma materia prima. Coincide la caña de azúcar como materia prima del etanol de consumo humano, bebidas alcohólicas, el etanol de combustible y también azúcar. Es correcto. Azucalpa y las empresas que lo componen, porque entiendo que Azucalpa es una organización de empresas que producen caña, pretenden extender los cultivos de caña de azúcar o aprovechar los que ya tienen. No, definitivamente que se pretende extender los cultivos que se tienen. Hay materia prima de la producción de azúcar que también se puede utilizar, que es la melaza. Tú cuando estás haciendo el procesamiento para obtener azúcar tienes un subproducto o un coproducto que se llama melaza. De esa melaza también se puede hacer etanol, pero para los volúmenes que vamos a necesitar vamos a requerir definitivamente que extender la superficie sembrada y mejorar la productividad definitivamente de esos campos, pero no va a ser suficiente con lo que ya tenemos
en línea en producción agrícola para cubrir lo que se requiere para el uso carburante. Así como estamos en materia de extensión de cañaverales y la incidencia que esto tiene para con la población panameña que vive en el campo y que tiene una relación con el medio rural, ¿cómo los cañaverales, así como están, o su extensión pudiera beneficiar la vida del hombre y la mujer del campo? Bueno, definitivamente que la ampliación de superficie sembrada amplía las posibilidades de generación de empleo en esas áreas rurales, en toda la cadena de producción del etanol, tanto en la siembra como en la parte industrial, la gente que hace los uniformes, la gente que cosecha otros alimentos para alimentar a la gente que está en el campo. Sí, porque no solo de azúcar porque vive el no hombre. solamente de azúcar vive el hombre. Entonces, al final del camino, todas esas personas que van a tener un empleo también necesitan vestirse, también necesitan comer, también necesitan hacer otras cosas. Y toda esa cadena va generando una bonanza en las áreas rurales y en las provincias que están cercanas a la industria extractora, que definitivamente puede ser un impulso importante a esa región. Y la parte del monocultivo, la parte ecológica de todas estas extensiones, porque puede haber una consideración en materia ecológica con respecto al monocultivo. ¿Cómo se compensarían los impactos ambientales? Muchas veces en estos cultivos de la caña se van cambiando el uso de los campos. Cada cierto tiempo lo usas para otra cosa, o sea, intercalas producción en esos campos o los dejas descansar para que no haya que no se cansen las tierras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aparte de que ya los sistemas de producción modernos son mucho más tecnológicos y evitan ese tipo de problemas. Sí, me recuerda como la producción forestal. O sea, precisamente esto se hace en ciclos, dividiendo la tierra, y de esa manera, mientras usas un segmento de la tierra para la cosecha, ya la otra la deja descansar, el otro está sembrando y así se aprovecha la extensión de tierra. Ya en estos tiempos no es como hace 100 años, sino que ahora hay tecnología detrás de toda la industria, en este caso azucarera o etanolera, como la quieras definir, y definitivamente que todo este tipo de cosas se toman en consideración a la hora de realizar la producción agrícola. En este caso, ¿cuál es el beneficio de extraer el etanol de la caña de azúcar y utilizarlo como aditivo del combustible? ¿Cómo la sociedad en general pudiera beneficiarse o se beneficia ya de esto en el planeta? ¿Y cómo Panamá pudiera aprovechar este beneficio? Bueno, el beneficio más importante desde el punto de vista y que tiene conexión con casualmente este programa es el beneficio ambiental, porque esa sustitución del 10% de combustible para incluir el etanol dentro del combustible que vas a tener en tu tanque de gasolina evita o reduce la emisión de gases con efecto invernadero, que ya todos sabemos que tienen unas consecuencias muy, muy negativas en el medio ambiente a nivel mundial. También tiene un efecto relacionado a la salud, porque ese aire que estás básicamente limpiando es el aire que tú respiras. Así que al final del camino también es una forma de reducir la incidencia de ciertas enfermedades y de ciertas enfermedades incluso muy serias, de manera que tienes el efecto salud, el efecto ambiente y el efecto bolsillo, porque sobre todo al principio puede haber una disminución del costo del combustible al consumidor, porque nos estaríamos apalancando con algún nivel de importaciones hasta que la industria vaya creciendo. Eso es muy importante porque estamos hablando de varios tipos de beneficios, económico, social, seguramente, ambiental, e incluso a nivel de políticas públicas, porque la prevención de las enfermedades, especialmente con resultados fatales, es un cometido de las instituciones de salud.
Hablaste de un 10%. ¿Esto es una medida técnica? ¿Lo dice alguna norma? ¿Lo proponen ustedes? ¿De dónde se origina esta sustitución? Típicamente, la mayor cantidad de países que realizan este tipo de combinaciones de combustible con etanol lo hacen al 10%. El 10% es una combinación segura, es una combinación que logra un objetivo ambiental importante. Si lo tienes en una combinación menor, ya los beneficios ambientales no son tantos, ya los beneficios a la salud no son tantos. De manera que el 10% es básicamente, no te voy a decir un estándar, pero sí es muy común dentro de los países que han adoptado estas políticas, sobre todo iniciando los proyectos, ¿no? Pero es un 10% correspondiendo a lo que tenemos ahora, que es nada. Es correcto. O sea, un 10% de nada es muchísimo. Claro, o sea, al 100% de lo que en este momento el 100% de la gasolina que tú consumes es combustible, es gasolina, es combustible fósil. Lo que entraría a tu tanque de combustible sería 90% de combustible fósil o gasolina y 10% de etanol. Esa combinación se hace en las terminales de importación de combustible, o se espera hacer en las terminales de importación de combustible, de manera que no es que tú estás en tu casa y tienes que comprar un poco de etanol y lo tienes que mezclar tú, lo tienes que combinar tú. Se va a hacer de forma profesional, de forma medida, de forma controlada en las terminales de importación de combustible. Es decir, que tendríamos toda una cadena Correcto. de generación de empleo y también de economía verde. A mí me gusta mencionar en este programa que el tema de los negocios y la industria no se trata solamente de un industrial que viste saco, que viste corbata o que viste zapatillas o lo que quiera vestir y que gana dinero, sino que en el medio de la actividad y esa persona que arriesga y que invierte, a veces ni siquiera dinero propio, sino que se responsabiliza por dinero ajeno de un sistema bancario, tiene entonces la responsabilidad de que esa inversión tenga un rédito que no solamente va a ser para lo que le toque a él, va a ser para toda una cadena de personas y profesionales que tienen que encargarse de que esas actividades no contaminen y de que cumplan con estándares importantes. O sea que la materia prima se produciría aquí y a la vez se procesaría aquí también en Panamá. ¿Tendríamos una industria entonces a nivel local? Sí, claro, porque para la fabricación del etanol hay que hacer instalaciones industriales nuevas. La industria azucarera tendría que establecer todo lo que tiene que ver con las facilidades de fermentación, las facilidades de deshidratación y todo lo que tiene que ver con la destilación. Entonces, hay instalaciones industriales nuevas que hay que establecer para hacer el producto. Hay las empresas alcoholeras que son un poco más pequeñas en Panamá, también podrían entrar en ese negocio en la medida en que tengan facilidades de deshidratación adicionales y probablemente que tengan un poco más escala a la hora de la producción agrícola. Eso también es una oportunidad para ellos, pero ahora es una oportunidad, por ejemplo, para los dueños o de empresas de transporte. Las cisternas, el dueño de empresas de transporte va a tener la oportunidad. Los dueños de empresas que venden maquinaria agrícola van a haber ampliado su negocio. Los que tienen talleres de mantenimiento van a haber ampliado su negocio. Las tiendas en las áreas donde están los ingenios también van a haber ampliado su negocio. O sea, hay toda una cadena de suministro que se va a ver impactada positivamente por la creación de esta nueva industria. No, incluso siendo una industria local, los puertos, se me ocurre que los puertos de cabotaje internos en Panamá también se beneficiarían porque aquella materia prima, aquel combustible también tendría que movilizarse y Panamá ya no sería necesariamente un importador de cosas, sino finalmente un productor de parte del combustible. Esto suena muy bien. Sin embargo, hay algunos elementos que todavía me quedan en el tintero. Por ejemplo, la composición. No sé si tendrías alguna estadística o por lo menos alguna aproximación. Ese 10% del combustible que consume nuestro país, esto es hasta un indicador económico, la cantidad de combustible que consumimos y también el crecimiento del parque vehicular. Panamá en su aporte de gases de efecto invernadero es absolutamente mínimo. Es más, Panamá es carbono negativo. Lo que nosotros emitimos en materia de industria es casi nada
porque Panamá no tiene industria. Hay mucha gente incluso que quiere que no tenga nunca. Y el parque vehicular sustituye aquella industria. Panamá, en sus emisiones de gases de efecto invernadero, el parque vehicular es el que ocupa un papel importante, si no es el más preponderante, un papel sumamente importante. ¿Cuánto representaría más o menos ese 10%? Hay una cantidad de toneladas de CO2, alguna aproximación que podamos tener en qué significa en contaminante ese 10%. Bueno, para poder decirte una cifra exacta hay que hacer las mediciones a nivel país. Ese tipo de mediciones generalmente se hacen por país. Típicamente una sustitución del 10% de etanol puede incidir hasta alrededor de un 30% de la reducción de gases con efecto invernadero. Pero ya te digo, eso es una cifra básicamente estándar internacional, y para que sea certera hay que hacer la medición en Panamá. Y por parte de las autoridades competentes, ¿no? Porque claro, exacto, por parte de las autoridades competentes. O por lo menos bajo su dirección. Así es, y eso es parte de lo que quisiéramos también iniciar con este programa, y es casualmente medir cuál va a ser el impacto de esa sustitución del 10% del combustible por un aditivo como es el etanol. Está el programa y sus beneficios por una parte. Está la materia prima por la otra. En el medio, ¿qué hace falta para que ese programa se implemente en nuestro país? Ok, la ley que establece la obligatoriedad de la mezcla nuevamente, porque en algún momento se suspendió esa obligatoriedad, debe ser modificada para permitir la inversión, para que la inversión florezca y para que la inversión tenga algún nivel de estabilidad jurídica. El programa, como fue modificado en el 2023, contemplaba la posibilidad de que se importara etanol, pero etanol hidratado. En Panamá había que hacerle un proceso ulterior para que pudiera usarse en los tanques de combustible, y nos dimos cuenta que eso era costo ineficiente. Iba a encarecer mucho el programa, entonces necesitamos que la ley se modifique para que el producto que se importe en esta etapa de transición sea un producto final que pueda combinarse directamente con el combustible sin que sea necesario un proceso ulterior en Panamá. Eso por un lado. Ajá. Por otro lado, también tienen que ajustarse algunos niveles impositivos que estaban en la ley que hacen prohibitivo el programa, para que esas importaciones transitorias puedan ingresar sin el pago de ciertos impuestos. Entonces, hay una parte impositiva que debe ajustarse, y también algunos niveles de seguridad jurídica que estamos buscando en estas modificaciones a la ley, que en este momento ya están en la Asamblea Legislativa. La ley, así como está, impone unos tributos. ¿Alguien ha pagado esos tributos? ¿Ha iniciado No, porque nadie, o sea... Nadie va a invertir con esa... con esa carga impositiva. Uh-huh. Entonces, esto, si se elimina un tributo, según el principio de legalidad tributaria, solamente la Asamblea puede... Es correcto. La Asamblea Nacional puede realizar esto. Entonces, el programa ustedes lo están incorporando o haciendo los cabildeos necesarios para que sea establecido por ley. Es correcto. Y las autoridades del órgano ejecutivo que... Por una parte, el MIDA está encargado de la vida del hombre del campo, en ejecutar el capítulo 9 del título 3 de la Constitución, que es el régimen agrario. El MIDA está encargado incluso de esas tierras para el cultivo, tendría también que administrarlas o colaborar con ustedes en eso. El Ministerio de Ambiente, que es el encargado de la materia ambiental. El de Salud, que se vería beneficiado a encargo de todos nosotros por la salud. Y el Ministerio de Comercio y de Industria, porque tendrían para mostrar por lo menos una actividad que nace en Panamá, nunca mejor dicho, un cañaveral, y que se transforma en Panamá para beneficio de los panameños. Prácticamente estaría la mitad del gabinete apoyándolos. ¿Cómo está esa situación? Así mismo es, tenemos apoyo del Ejecutivo en ese sentido, las instituciones están alineadas, incluso tenemos mucho apoyo internacional, tenemos apoyo del ICA, que es el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola, tenemos mucho interés de entidades financieras internacionales que nos están tocando la puerta, porque al ser un proyecto verde, pues ellos tienen interés en impulsar y financiar este tipo de proyectos a nivel regional, de manera que tenemos muchísimo apoyo tanto local como internacional para la reactivación de este proyecto, que esperamos que prontamente pueda
pueda salir de Asamblea Nacional y que podamos entonces iniciar muy prontamente todas las gestiones para que se pueda realizar la combinación de la mezcla de combustible con etanol. Sí, es importante señalar que todo proceso industrial conlleva un impacto ambiental. Y durante estas ediciones de La Conexión hemos tenido a líderes gremiales, a empresarios que normalmente tienen proyectos o representan proyectos que requieren, dada su intervención en el ambiente, una mitigación ambiental, una inversión ambiental. Este proyecto, por supuesto, requeriría eso, pero a su vez su objetivo, su razón de ser es beneficiar al ambiente. Así es. Y te veo muy, muy motivada por esto, orgullosa del tema. Coméntame un poco de cómo te sientes, Mira, cómo te has sentido enarbolando esto. A mí este proyecto me encanta, es un proyecto muy noble porque cumple con varias vertientes, o sea, ataca problemas ambientales, ataca problemas sociales de desempleo, ataca problemas de salud, tiene muchísimas aristas que son muy beneficiosas para la comunidad y por eso la verdad es que a mí este proyecto me encanta, al que le estoy poniendo mucho corazón, mucho cariño y espero que pronto pueda iniciarse y que en nuestros tanques de gasolina pueda haber ese etanol que nos da salud, que nos da un mejor ambiente y que da trabajo a tantos panameños que lo necesitan. Bueno, te agradezco mucho, Cristina. Realmente nuestro combustible es necesario, pero también tiene sus connotaciones ambientales. Probablemente no las veamos, pero las estamos sintiendo. Y una de las soluciones ambientales proviene de lo que se espera que sea una nueva actividad económica para nuestro país. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos los que nos observan, a los que nos escuchan, a los que comparten de su tiempo para estar con nosotros aquí en La Conexión Ambiente y Desarrollo por Shock 360.